En este tercer video tutorial, terminaremos de incluir todas las páginas que hemos creado para este TSA para que nuestra bestia tenga todos los poderes y después tendremos que enseñarle a nuestra bestia cómo utilizar estos poderes. Ahora, como he dicho, añadiremos estos poderes a nuestra bestia. Ahora, para no hacer demasiado largo este video tutorial, explicaré cómo tenéis que hacer para añadir los links que nos falta para nuestro TSA. Como vemos, esta página corresponde a esta pestaña que está aquí arriba. Las podemos ir abriendo haciendo clic con el botón derecho del ratón y en la opción abrir enlace en otra pestaña. Como vemos, estas pestañas se irán abriendo aquí arriba para después copiar cada link a nuestro código maestro. Y así iremos abriendo cada una de las páginas que hayamos creado. Estas páginas se irán abriendo en estas pestañas. Si hacemos clic en cada una de las pestañas, veremos estas páginas que hemos creado. Ahora copiaremos estos links a nuestro código maestro. Estos links serán los que tenemos que copiar, chusqueros. Así que es lo que hacemos, lo copiamos. Ahora en nuestro código maestro, lo copiamos señalando como vemos aquí, el tercer link de nuestra tercera página, y lo pegamos. Ahora le ponemos una descripción a la imagen como expliqué en mis otros vídeos tutoriales. Copiamos esta descripción para la etiqueta H2 para añadirlo al título de este producto. Y lo pegamos en el H2. Ahora le añadiremos la imagen para el tercer producto de esta imagen con las imágenes que subimos en el primer vídeo tutorial. Link en la descripción, en este vídeo al final. Añadimos la tercera imagen que corresponda al producto. Y copiamos dirección de imagen. Y pegamos aquí este enlace de la imagen. Y así tendremos que hacer por cada uno de los productos que hemos incluido. Yo tengo 9. Nos vamos a nuestro blog administrador para seguir añadiendo las páginas que nos falta, más su descripción, sus imágenes y sus títulos, para que nuestro monstruo tenga todos los poderes. Ahora copiaré la próxima página que es cafetera de cápsulas, que corresponde con esta pestaña que ya abrimos anteriormente. Hacemos clic en esta pestaña. Como vemos, tengo tantas páginas como he creado para después copiarlo a nuestro código maestro. Copiamos el cuarto link. Y lo pegamos. Le añadimos una descripción. Copiamos esta descripción. Y lo pegamos en la etiqueta H2. Copiamos la dirección de imagen.
Copiamos la dirección de imagen, aquí. Y así tendremos que hacer con todos los productos que tengamos una vez terminado, lo veremos como en la siguiente imagen. Aquí vemos como nuestra bestia ya tiene todos los poderes que necesita, este monstruo que hemos creado. Como vemos aquí, cada una de las páginas que hemos creado ya están incluidas en nuestro código maestro. Ahora nos iremos a nuestro TS administrador. Ahora copiaremos todo el código para pegarlo en nuestro TSA. Vosotros tendréis que terminar los que te falten, solo tenéis que hacer lo mismo. Perdonad si no sigo lo que queda, si no este video tutorial sería interminable. Hacemos clic en HTML para pegar este código. Señalamos todo el código. Y lo pegamos. Hacemos clic en actualizar. Lo abrimos nuevamente. Hacemos clic en redactar. Y aquí vemos ya todos los poderes de nuestro monstruo. Lo actualizamos para cerrar esta página. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir un aspecto aún más poderoso añadiendo el estilo CSS, para que nuestro monstruo sea más intimidante. Cerramos las pestañas que ya no necesitamos. Después de esto veremos cómo quedará nuestro home, con el CSS de este nuevo poder a nuestra bestia TSA. Ahora abrimos el home, haciendo clic en ver, con el secundario del ratón en abrir enlace en una pestaña nueva. Aquí tenemos nuestro home. ¡Qué horror! No hay nada. No te preocupéis, chusqueros, ahora solucionaremos esto. Para solucionar esto nos iremos a tema, para añadir el CSS que necesitamos para la apariencia de nuestro monstruo TSA. Hacemos clic en tema. Lo primero que tenemos que hacer es escoger el tema sencillo que es el adecuado para este TSA. Así que elegiremos este tema. Así es como se verá este tema. Ahora lo mejoramos más quitando algunos componentes que no necesitamos. Ahora hacemos clic en personalizar para añadir otras características que nos hace falta para este blog. Aquí vemos los diferentes temas que tenemos, y en fondo también podremos cambiar el fondo de nuestro blog, pero lo dejamos como está.
En fondo, lo dejamos en blanco. Ahora hacemos clic en ajustar ancho. Y en diseño cambiaremos estas características. Elegiremos este cuerpo para nuestro monstruo para que se muestre en una sola página. En avanzado añadiremos el CSS que necesita nuestro monstruo, así que hacemos clic en avanzado. Desplazamos hasta llegar aquí abajo y hacemos clic en añadir CSS. Aquí será donde tendremos que copiar el código CSS para que nuestro monstruo cobre vida. Así que nos vamos a nuestro código maestro para copiar el CSS que necesitamos. Señalamos el CSS que necesitamos. Y lo copiamos. Y lo pegamos. Una vez copiado este código, lo guardaremos para que nuestro monstruo cobre vida. Y lo guardamos haciendo clic en aplicar al blog. Hacemos clic en volver al Blogger. Nos vamos al Home y lo actualizamos tecla F5. Aquí tenemos nuestro TSA, todavía no se ve nada. ¿Qué pasa? Chusco 36. Tranquilos chusqueros, todavía queda añadirle energía a nuestro monstruo. Ahora volveremos al administrador de nuestro blog. Nos iremos al administrador. Nos iremos a configuración, donde daremos vida a nuestro monstruo con todos los poderes que ya le hemos incluido anteriormente. Aquí añadiremos el home para dar vida a este monstruo. Hacemos clic en configuración. Ahora buscaremos preferencia para motores de búsqueda, que será donde añadiremos nuestro home para que se enlace con los demás links que hemos creado. Esto suena difícil, pero para los chusqueros no hay nada difícil, así que adelante chusqueros. Hacemos clic en preferencia para motores de búsqueda. Aquí será donde añadiremos nuestro dominio a home que hemos creado con los links a las diferentes páginas que hemos creado. Abriremos redirección personalizada. Hacemos clic en editar. Aquí en D, tecleamos barra invertida, que será el directorio raíz de nuestro dominio que hará referencia a nuestro dominio. Tecleamos la barra invertida. Esto hará referencia al link de nuestro dominio desde la raíz. Nos vamos de nuevo al blog administrador. En para, tendremos que escribir esto, barra p barra home. HTML. Con esto estableceremos el home como nuestra página inicio personal de nuestro dominio.
Yo lo tengo así, porque tuve que hacer pruebas. Tú déjalo en /p/home. HTML. Primero, hacemos clic en guardar para guardar este direccionamiento. Y guardamos los cambios. Así es como quedará mi página web. Visitar mi página web, y ayudar a este canal haciendo clic en los links de compra, en que compréis otra cosa en Amazon. Esto me dará una comisión. Con esto ayudarás a los demás chusqueros, porque tendré más tiempo para ayudar a los chusqueros. Ahora actualizaremos nuestra página para ver cómo quedará. Lo actualizamos aquí o en F5. Aquí ya tenemos nuestro monstruo, pero no muestra todos sus poderes. Si te pasa como a mí, tendremos que solucionar esta vulnerabilidad de otra forma que ahora te diré. Para solucionar esto tendremos que ir a diseño y añadirle el CSS directamente. Así que manos a la obra. Para solucionar esto solo tenemos que ir a diseño. Hacemos clic en editar HTML. Para encontrar dónde pegaremos el estilo CSS tecleamos Ctrl+F. Y escribimos esto para encontrar el cierre del CSS que vamos a pegar. Hacemos clic en intro para buscar este código. Copiamos el código CSS de nuestro código maestro. Y lo pegamos antes del cierre de este código. Como vemos, este código se ha copiado antes del cierre de este código. Como vemos, aquí empieza el código CSS que hemos copiado para nuestro monstruo, que ahora será más poderoso. Ahora guardamos el tema para que nuestro monstruo tenga estos poderes. Lo actualizamos para ver cómo cobra vida nuestro monstruo. Aquí tenemos nuestro CSS con sus diferentes productos. Si chusqueros, lo hemos conseguido, ya tenemos nuestra bestia. En el próximo video tutorial, cambiaremos apartados de nuestro blog, donde quitaremos diferentes apartados que no necesitamos para nuestro TSA y quede como una página web, y añadiremos los links de los productos. En este video tutorial, has aprendido cómo crear un TSA con Blogger, totalmente gratis, con HTML y CSS sin necesidad de tener un hosting, y monetizarlo con Amazon de afiliados y AdSense con publicidad sin invertir nada.